Bien, vamos a retomar el último tema de la vez pasada que estábamos viendo patrones, ¿vale? Vimos que los patrones son secuencias repetitivas de una situación. Puede ser numérica, puede ser geométrica, puede ser conductual, social, histórico, literario, etcétera, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver unos patrones que se ocupan para desarrollar la habilidad matemática. Ajá. De hecho, en los exámenes de admisión de distintas instituciones, a este tipo de patrones geométricos los ponen como habilidad matemática, pero forman parte del pensamiento matemático, ¿sale? Es una habilidad que se desarrolla. Ajá. Todas estas partes de matemáticas son habilidades que se desarrollan y se trabajan para tener habilidad. Ajá. Es como el patinaje, ¿sale? Si yo me pongo unos patines de dos ruedas, me voy a caer. No me va a salir a la primera. Tengo que practicar, aprender para poder patinar bien y hacer giros y hacer vueltas y saltos. Ajá. Igual pasa con las matemáticas. Hay habilidades que se desarrollan, no se nacen. Entonces, muchas personas tienen ventaja en estos tipos de ejercicios porque desarrollan esa habilidad. Ajá. No es que hayan nacido con ella. Hay personas que nacen con la habilidad, pero desarrollada pues, tienen mucha más. ¿Sale? Entonces te voy a hacer la presentación. ¿Tienes pantalla? Sí, profe. Bien, vamos a comenzar. Ay, ¿dónde está aquí? Ah, aquí no sé qué apreté. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver los patrones geométricos. Estas situaciones son las que te estoy comentando. Aquí en la figura, en esta imagen dimensional, vemos un patrón moviéndose, ¿estamos de acuerdo? Este patrón yo lo puedo partir en secuencias y preguntarte, ¿cuál es la lámina que sigue? Por ejemplo, si le tomara fotos. Si tuviera cuatro fotos, tendría un patrón dinámico, ¿sale? Es decir, este patrón pero dividido en imágenes. Y lo que te preguntaría es, ¿cuál imagen sigue? Aquí se nota porque hay dinámica, hay una evolución en el tiempo. Ajá. Pero en pantalla, en dos dimensiones, en una página de una hoja de papel, pues lo único que puedo poner son figuras separadas en láminas, ¿sale? Y en un patrón geométrico se refiere a una secuencia o disposición regular de formas geométricas, colores o elementos en el espacio. Pueden ser de todos estos tipos, ¿eh? Colores, elementos, figuras. Estos patrones pueden repetirse o seguir una lógica específica que los hace predecibles. Ajá. Lo que tú tendrías que hacer es buscar esa predictibilidad en la evolución del sistema. Lo que vas a observar en los ejercicios de exámenes de admisión, por ejemplo, es que no te van a presentar el GIF como lo estamos viendo ahorita en pantalla, esta animación. Te van a presentar las láminas, dos o tres figuras y te van a decir, predice el siguiente paso. Aquí, por ejemplo, en algún hexágono que tú elijas, ¿puedes predecirlo ya en el siguiente paso? ¿Cómo? Ya checaste, puedes observar el patrón que tienes en pantalla de la Mm, animación. sí. Bien, eso ya es una predictibilidad. Aquí se hace más sencillo porque no tienes cortes en el tiempo, tienes una continuidad. Entonces, predecirlo es más sencillo. Ahora bien, pueden encontrarse en diversas formas, desde figuras geométricas simples hasta complejas estructuras que se repiten en el espacio. ¿Sale? Los patrones comunes son en el arte, los encontramos en el arte, la arquitectura, la naturaleza y diversas áreas del diseño. Estos patrones a menudo muestran simetría, regularidad y orden, y son apreciados por su estética visual y su capacidad para transmitir estructuras organizadas. ¿Por qué le damos tanta importancia a las estructuras organizadas? Porque nuestro cerebro las acepta muy bien. No, acuérdate que habíamos comentado que el cerebro no le gusta el caos, a la mente no le gusta el caos.
lo rehuye. Y cuando nosotros logramos ver un patrón, lo logramos captar, la mente se siente cómoda porque puede predecir el siguiente paso. Ajá. Entonces, nosotros atraemos los patrones naturales y los hacemos arte, los hacemos algo que nosotros podamos utilizar, ajá, como los relojes. Nosotros encontramos ya patrones hechos en la naturaleza que tienen que ver con la distribución de la energía del sistema, ¿sale? Por ejemplo, los caracoles, que siguen la secuencia de Fibonacci. Si te acuerdas que vimos la vez pasada Fibonacci, que es una secuencia numérica que forma espirales. Ajá. Tenemos el crecimiento de ciertas plantas o la distribución de las estrellas en una galaxia o de la materia en la galaxia o los huracanes como estamos viendo ahí. Siguen patrones predecibles. Ajá. Y bueno, las leyes que llevan estos patrones son implicadas de que vienen de patrones, ¿sale? Es decir, si nosotros encontramos un patrón en la naturaleza, quiere decir que ese patrón deriva de una ley natural, y una ley natural que se puede matematizar, es decir, se puede poner en ecuaciones, ¿sale? Tenemos la formación, por ejemplo, en medio del cristal de hielo. Este es una forma de agua en forma de cristal, ¿sale? Y bueno, los patrones en el arte. ¿Tienes algún comentario aquí? No, profe, ninguno. Bien, entonces, vamos a buscar patrones, ¿sale? Ya que platicamos mucho de patrones, ahora vamos a hacer la práctica. Por ejemplo, observa la siguiente figura. Eso es lo que te ponen en una hoja de papel. No te ponen la dinámica como lo acabamos de ver, y a cambio te otorgan 4 figuras separadas que siguen la dinámica que estamos viendo. Ajá. Es decir, sigue un movimiento. Entonces aquí tu mente va a tener que jugar el movimiento, ver qué está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una figura, una sección de círculo negro, ¿vale? En la segunda tengo una sección de círculo blanco, pero se mantiene el negro. Después va negro, blanco, negro, y entonces, ¿cuál seguiría? Sería la C. Es la C, ¿vale? Ajá. Porque vemos aquí, primero hay que observar esto. La figura está haciendo una rotación hacia la derecha, ¿sale? Se está moviendo hacia la derecha, no hacia la izquierda, porque hay secuencias que siguen a la derecha o a la izquierda. Es decir, el movimiento lo tengo que predecir, ¿sí lo ves? Y ver cómo esta cosa se está moviendo. Entonces, al tú predecir que se está moviendo a la derecha, le pusiste, tiene que ir un círculo blanco y después un círculo negro, que sería la Z, ¿sale? Se observa que el desarrollo de la secuencia tiene un ritmo hacia la derecha y se mantiene el lugar negro seguido de un blanco en las inclusiones subsecuentes. Y así seguiría continuamente. Ahí se detendría el movimiento, ¿así lo ves? Sí, profe. Bien, sigamos. De las siguientes figuras, ¿cuál sería el siguiente elemento? La A. La A. ¿Ya viste el movimiento? Sí. Bien, aquí vamos a ver Ay, aquí está. ¿Sale? Vamos a ver. Y cómo yo tracé líneas, pero pudiste haber seguido puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la figura siguiente, trazo una línea separados 2 puntos, ¿sale? Me separo, dejo 2 puntos blancos hacia la derecha y trazo la siguiente línea, ¿sale? Entonces aquí dejaría otra vez 2 espacios, me brincaría el negro y trazaría la siguiente línea, ¿sale? Y sería esa, la que se pintaría de negro, que sería en todo caso la A, la que acabas de mencionar, ¿sale? Sí. ¿Tienes Sí, profe. alguna pregunta o duda? No. Bien, vamos a esto. Observa las siguientes figuras. ¿Cuál sigue?
La A. Bien, vamos a ver qué pasa. Por un lado, observamos que el triángulo se sobrepone a la figura semejante al triángulo, ¿vale? Y la figura debajo pinta de negro. Bien, ahora, esta es la figura que está abajo, ¿sale? Del triángulo. Y después se pone encima el triángulo y se pinta de negro la figura de abajo, ¿sale? En la siguiente figura, la imagen que debo de poner abajo es la estrella de 4 puntas. Y arriba debería de poner el cuadrado, ¿sale? Por tanto, pondremos la estrella sobre el cuadrado y la figura que queda debajo pinta de negro, que en todo caso es la A, ¿sale? Sí, profe. Bien, vamos aquí. ¿Cuál figura sigue? La C. La C, vamos a ver. Aquí tenemos que dos figuras cruzadas, ajá, y el interior lo ponemos de negro. Entonces, los cruzamos. Dices que la C es correcto, ¿vale? ¿Hasta aquí tienes preguntas o dudas? No, profe, ninguna. Bien, estos son ejercicios que son sencillos de principio, pero con esto se comienza como los patines. Primero aprendes a pararte, ¿no? Y después comienzan a hacer los ejercicios cada vez más complejos, de escribir más movimientos. Hay movimientos dentro de una figura que son independientes. Por ejemplo, podría poner una secuencia donde algunos elementos giren a la derecha y otros roten hacia la izquierda. Ajá. En la misma figura. Entonces tienes que ver cuáles rotan a la izquierda, cuáles rotan a la derecha, cuáles desaparecen, cuáles aparecen y en qué secuencia, y eso te va a dar una lógica del problema para poder resolverlo. ¿Ok? Bien. Esto, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a hacer estos dos. Determina la figura que sí. Resuelve estos dos y me dices cuáles son. Bueno, profe. ¿Ya los tienes? Aún no. A ver, resuélvelo. La B. La B. Tienes un triángulo negro después. Ah, está girando, ¿ya viste? Sí. Está girando hacia la izquierda. Entonces en la siguiente debes de tener arriba, me dijiste que la B, arriba debes de tener el triángulo blanco, porque está girando. Ok. ¿Y abajo? El de abajo. Sí. Ah, ok. La A. Ok, sí estás bien. ¿Hasta aquí tienes dudas o preguntas?
No, profe, ninguna. Bien, entonces, bueno, esto es parte de lo que se llama habilidad matemática, aunque yo llamaría pensamiento matemático, insisto, entraría para mí más dentro del pensamiento que de la habilidad, porque esto no tiene que ver mucho con habilidad, porque es una práctica. ¿Sí te estás dando cuenta? No por verlo ya sabes cómo se resuelve o tienes una pensamiento natural al respecto. Tienes una capacidad de formar relaciones, eso sí, y esa capacidad de formar relaciones es lo que depende qué tanto se trabajes, qué tan hábil eres. Ajá. Bien, bueno, aquí hay otras figuras, pero bueno, vamos a saltar ese ejercicio. Bien, aquí, ¿qué patrón seguirías? Dime un orden para el patrón de de esta secuencia. ¿Qué color seguirías después de cuál? Yo veo una secuencia de rojo, verde y azul. Rojo, verde, azul y vamos a ver. Hay como un naranja, ¿no? También. Ah, se ve poquito en la orilla. Y amarillo. Ah, ¿Sí lo ves? ajá, sí. Entonces yo puse esta secuencia, rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y se repite, rojo, naranja, verde, amarillo y azul. Y esa es la secuencia en colores de esto. Oh, ¿Sí lo aprecias? sí, profe. Bien. Esto es lo que te digo que es los procesos de desarrollar estas habilidades. Bien, hasta aquí dejamos lo de patrones, que ya viste que es muy interesante y fue bastante. Ahora, bueno, y puedo extenderme muchísimo más ya con los ejercicios, ya con más patrones, profundizando en las secuencias numéricas que nos dan patrones y etcétera. Pero esto es lo básico, ¿vale? Entonces ahora vamos a otro tema que también es de importancia en matemáticas y en donde muchísima gente se atora, que es el lenguaje algebraico, ¿sale? Las matemáticas tienen su propio lenguaje, ¿sale? Ese lenguaje que es con el que te comunicas con otro matemático es como un idioma, ajá. Es traducir unas expresiones que nosotros podemos conocer en español, en inglés, en francés, en chino, no importa cómo lo mencionemos o lo signifiquemos, a un lenguaje que todos entendamos, ¿sale? Matemáticamente lo que tú vayas a hacer lo tiene que entender un chino, un ruso, un africano, ¿sale? O un chileno, o tu maestro de la escuela. No importa quién lo lea, todos debemos entender lo mismo. Ajá. Es decir, independientemente de tu lenguaje común, de tu lenguaje cotidiano, debemos tener un lenguaje para que otras personas entiendan qué es lo que estamos haciendo y que no sea ambiguo, ¿sale? ¿Qué quiere decir que no sea ambiguo? Que no lo interpretemos. Cuando nosotros interpretamos, podemos variar la interpretación de una misma frase, ¿sale? Pero en el lenguaje algebraico esto no puede pasar. Entonces, una de las condiciones para generar un lenguaje algebraico es que sea lo menos ambiguo posible. Ajá. Como una receta de cocina, ¿sale? Una receta de cocina se hace de tal manera que todos hagamos lo mismo, ¿sí lo ves? Así es el lenguaje algebraico. Bien, el lenguaje algebraico se refiere a un sistema de comunicación que utiliza signos, símbolos y reglas para expresar y transmitir significados entre individuos. No se limita únicamente al lenguaje verbal o hablado, sino que también incluye formas no verbales de comunicación como gestos, expresiones faciales, escrituras y otros medios simbólicos. Eso es un lenguaje. Ajá. Con lo que estamos ahorita comunicándonos es con un lenguaje hablado y visual. Ajá. En el contexto de las matemáticas y la ciencia, el término lenguaje se utiliza de manera más específica para describir la representación simbólica y estructurada que se utiliza para expresar conceptos y relaciones.
En el caso del lenguaje algebraico se emplean símbolos y letras para representar relaciones y operaciones matemáticas. El lenguaje común. El lenguaje común se refiere al lenguaje natural que utilizamos en la comunicación diaria, en el modo en el que nos expresamos para comunicar ideas, pensamientos o emociones en la vida cotidiana, que prácticamente son palabras, gestos, movimientos. El lenguaje común involucra palabras, frases o estructuras gramaticales que la mayoría de personas comprenden intuitivamente, que es lo que estamos haciendo ahorita. Este tipo de lenguaje no sigue una estructura matemática rigurosa y puede ser más flexible y subjetivo. Esto quiere decir que el lenguaje común puede ser interpretado. Ajá. Es decir, si yo pido agua, ¿qué quiere decir? ¿Que se me antojó el agua o tengo sed? Entonces, ese punto final, ese conclusión, es una interpretación de una frase. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Bien, entonces, por ejemplo, esta expresión está escrita en lenguaje común. ¿Por qué? Porque estoy ocupando símbolos gramaticales que son, y reglas gramaticales que son las palabras. ¿Vale? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este es el famoso llamado teorema de Pitágoras. ¿Vale? Y bueno, arriba está en palabras lo que abajo se está mostrando en un lenguaje visual. ¿Sale? Ve que al final se forman dos cuadrados abajo pequeños y uno más grande arriba. Lo que está diciendo este teorema, que es el teorema de Pitágoras, es que la suma de los dos cuadrados más pequeños es igual al cuadrado del grande. Y es una demostración abajo geométrica, pero están representando el mismo sentido el mismo significado, ¿sale? Lenguaje algebraico. En contraste, el lenguaje algebraico es una forma especializada del lenguaje matemático que utiliza símbolos y letras para representar relaciones y operaciones matemáticas de una manera más precisa y concisa. Ajá. A diferencia del lenguaje común, el lenguaje algebraico sigue reglas y estructuras matemáticas específicas. Es una herramienta sistemática para expresar ideas matemáticas, especialmente en el contexto de resolver ecuaciones y representar patrones. Ajá. Bueno, la característica del lenguaje algebraico es que no se interpreta, ¿sale? Trata de no interpretarse. Muy al final sí se interpretan pero es cuando quieren interpretarse en la realidad. Una expresión algebraica no tiene interpretación por sí misma, pero cuando nosotros tratamos de aplicar las matemáticas a una situación específica, por ejemplo, crecimiento de poblaciones, por ejemplo, movimiento de planetas alrededor del Sol, o cómo se comportan las moléculas en un gas, entonces sí se interpretan las ecuaciones. Ah, esto quiere decir la fuerza, esto quiere decir el ímpetu, esto quiere decir la cantidad de movimiento, ¿sale? Pero si no hay una conexión directa con algún evento físico, químico, biológico, entonces solamente las matemáticas no tienen interpretación. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Arriba tenemos lenguaje común. Aquí tenemos una visualización geométrica y abajo está el lenguaje algebraico. ¿Sale? C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrado. Que estoy diciendo que estos son cuadrados. Es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si ves los tres lenguajes involucrados aquí, lenguaje común, lenguaje geométrico, que es esta, y el lenguaje algebraico, que es donde ya metes los símbolos que van a representar los elementos de aquella cosa que yo me esté refiriendo. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Bien, entonces, operadores matemáticos. Ya hay unos operadores matemáticos que tienen ya definidas ciertas palabras que nosotros debemos pensar cuando hablamos en matemáticas. Y estoy hablando en matemáticas, porque muchas palabras que vas a ver aquí fuera de las matemáticas pueden tener otras connotaciones e interpretaciones.
Pero en matemáticas debemos de respetar este significado de los operadores y cómo de las palabras para representar operadores. Ajá. Vamos a poner el caso de estos operadores. Producto o multiplicación. Cuando tú escuches en matemáticas la palabra producto, piensa en una multiplicación. El producto de dos números es lo mismo que decir la multiplicación de dos números. ¿Vale? Entonces su ejemplo es 5 por 3. Caso general, A por B. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Y sigamos con los demás operadores. Tengo la operación adición o suma. Es decir, cuando yo vea en algún enunciado la palabra adición, piensa en la operación suma. Por ejemplo, yo puedo tener la adición de dos números. Es lo mismo que decir la suma de dos números. El ejemplo puede ser 5 más 3. Y el caso general es el A más B. A puede ser cualquier número y B puede ser cualquier número, pero están asociados por medio de una suma. La sustracción o diferencia, que es lo mismo que la resta. Ajá. Si tú ves para sustracción o diferencia en un enunciado de matemáticas, piensa en la operación resta, que en este caso podría ser 5 menos 3. En el caso general, A menos B. Cuando yo pienso en una división, las palabras que van a aparecer en un enunciado matemático van a ser cociente o razón. ¿Sale? Yo puedo hablar el cociente de dos números, la razón de dos números. Ajá. Entonces, es lo mismo que decir operativamente la división de dos números. ¿Sale? Ejemplo, 5 entre 3. El caso general, A entre B. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Bien, sigamos. Vamos a ver ahora casos muy específicos del lenguaje matemático. ¿A qué le hablo un antecesor y a qué le hablo un sucesor? Bien, un antecesor, el sucesor de un número natural es el siguiente inmediato, ¿sale? Y se obtiene sumando uno al número en cuestión. Por ejemplo, si yo tomo el 2, ¿cuál es su antecesor? Su sucesor, perdón. ¿Qué me dice la instrucción de arriba? Que le tengo que sumar un uno, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo? ¿Qué me dice acá arriba? Es, El sucesor de un número natural es el siguiente inmediato y se obtiene sumando un uno al número en cuestión. Si yo, por ejemplo, aquí tengo 2, ¿cuál es su sucesor? ¿Cuál es el que le sigue? el 3. No, pero por la instrucción de arriba me dice que es el 2 más uno. Ajá, El resultado de 2 más uno es 3. ¿Sí lo ajá. ves? Ese es el sucesor. Si yo tengo por acá el 4, ¿cuál es el sucesor de 4? 4 más uno, que es 5. ¿Sale? Ah, ok. Sí, sí. ¿Cuál es el sucesor del 5? Bueno, el 5 más uno, que es el 6. ¿Sale? Ajá. Si yo puedo seguir así infinitamente, voy a tener un número n. ¿Cuál es el sucesor de n? Bueno, estoy sumando siempre uno, entonces tiene que ser n más uno. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces ese es el sucesor de un número. Un número n y su sucesor es n más uno. El antecesor, ahora vámonos para atrás, el número anterior inmediato. Si para el sucesor sumaste el número uno, para el antecesor, ¿qué tendrás que hacer? Restarle el número uno, ¿cierto? Entonces vamos a suponer aquí tú tienes el 2. Vamos a regresar al 2. ¿Cuál es el antecesor de 2? El que está antes del 2. Antes. Antes del 2. Sigue la regla. La Sí. regla arriba para el sucesor era sumar uno. Ahora estamos hablando del antecesor. Si arriba sume uno, abajo, ¿qué vas a hacer? Menos uno. Menos uno. Entonces sería 2 menos uno, que es uno. ¿Sale? Ajá. Si yo, por ejemplo, tengo el 4 como el número, ¿cuál es su antecesor? 4 Eh, menos uno, que es 3. ajá.
Si yo tengo el 100 como número, ¿cuál es el antecesor? 100 menos uno. Que es 99. Y si Ajá. yo tengo un número n, ¿cuál es el antecesor? Um, menos n menos uno. N menos uno. ¿Ya seguiste la lógica? Ajá. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos ya de un número cualquiera y tenemos que meter símbolos, entonces ya estamos hablando de este lenguaje algebraico, ¿sale? Sí, profe. Bien, entonces ya tienes un número. El sucesor n de n sería n más uno. El antecesor de n es n menos uno, ¿sale? Múltiplos de, ¿sale? Este también es parte del lenguaje algebraico. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Bueno, yo podría enunciarlos como 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces vamos a poner aquí múltiplos de 2. Yo los puedo poner como el conjunto. Acuérdate que cuando tienes llaves, estás hablando del conjunto. Entonces es igual al conjunto del 2, 4, 6, 8 puntitos decimales que quieren decir que te vas a seguir hasta un número indefinido, 2n, ¿sale? Con n los naturales. También podríamos especificarlo así: los múltiplos de 2 es igual a los múltiplos de 2 por uno, 2 por 2, 2 por 3, ¿vale? O 2a. ¿Sí lo ves? Son las tres formas de expresar los múltiplos de 2 en álgebra. Un múltiplo de 2, 2a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Múltiplos de 4. Bueno, vamos a ponerlo así: múltiplos de 4 son el conjunto del 4, 8, 12, 16, que son 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por n, ¿sale? Para resumir esta parte, son los múltiplos de 4, es igual al conjunto de los 4n, ¿sale? Pero si yo quiero un múltiplo de 4, uno nada más, entonces puedo ponerle 4b. Acuérdate que A y B son símbolos que son símbolos dummies o símbolos de juguete que pueden cambiar. En vez de ponerle 4A, pude haberle puesto 4X, 4W, 4 alfa, no importa, el símbolo es lo de menos, el significado es lo que importa, que es un 2 por algo, ¿no? Entonces no importa si arriba tengo A y abajo tengo B, no tienen que ser iguales, ¿sale? Múltiplos de 8, ¿cómo los pondrías entonces? Este, pues 8, 16, ¿Son estos? O 8n, ahora dame un múltiplo de 8. 16, ¿no? ¿Mande? 16. No, para cualquiera. Aquí yo puse un múltiplo de 4, 2a. Un múltiplo de 2, 2a. Múltiplo de 4, 4b. Dame un múltiplo de 8, cualquiera. No importa, pero que no me digas 30, 24, 32. Ah, Por ejemplo, si tú piensas en alguna persona, en gente, piensa en gente. ¿Ya pensaste en ajá, gente? ajá, Bien. ¿Pensaste en alguna persona en particular? ajá. Ah, sí, pensaste en una persona en particular. Mm, Pensé en varias personas. En varias, o sea, no hay una particular. ¿Sí lo ves? Ajá. Haz de cuenta que aquí es lo mismo. Si vas a pensar en gente como un múltiplo de 8, pues no puedes pensar, cuando no puedes pensar en una en particular, ponemos una cualquiera que es alfa. ¿Sí lo ves? O Sí, le profe. pongo A, o le pongo B, pero no estoy pensando en una en particular, estoy pensando en cualquiera. Y esto quiere decir A, B y alfa, que son cualquiera. ¿Sale? Si yo Sí, digo 16, 12 o 4, entonces ya son específicos, ya estás pensando en una condición específica. ¿Sí lo ves? Como si yo te dijera, piensa en una persona. ¿Sí lo ves? sí. ¿Tienes dudas o comentarios? No, profe. Bien. De lenguaje común a lenguaje algebraico.
Bien, ¿cómo transformamos esta? Acuérdate que del lenguaje común al lenguaje algebraico es como traducir, ¿sale? Por eso aquí estoy poniendo la leche en japonés y traducirlo en inglés, ¿no? Y de en inglés al español. Bueno, con lenguaje algebraico pasa lo mismo. Yo tengo una serie de enunciados en lenguaje común de proposiciones y tendría que transformarlos a ese idioma que es el lenguaje algebraico. Bien, la suma de dos números. Tengo dos números cualesquiera. Es como pensar en gente. Si vas a pensar gente, pones A, B, C, X, Y, Z. No importa. Si yo tomo la suma de dos números sin especificar, entonces pongo A más B. ¿Sí lo ves? Sí, Si yo pongo el producto de dos números, entonces pongo A por B, que también puedo, bueno, aquí. El cociente de dos números es la división, A entre B. La tercera parte de un número, es decir, estás dividiendo ese número en tres, ¿estamos de acuerdo? Porque estás hablando de la tercera parte. Entonces, si hablas de la tercera parte de un número, es ese número entre tres. ¿Sí lo ves? sí, profe. Si yo marco el doble de un número más tres, esto es como una receta de cocina. El doble de un número más 3 es 2A más 3. El triple de un número más el doble de otro es 3 veces un número más el doble del otro, como receta de cocina. Así en ese orden. La suma de dos números es igual a 20. A más B es igual a 20. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Bien, aquí le dejamos por el momento porque ya se va a acabar el tiempo. No quiero que se Ok, corte. Nos vemos en un rato.